Gracias al Señor por eso. Bueno, tengo el privilegio de compartir el mensaje. Es que acá me siento muy grande. Bueno, Dios es bueno. Hoy tengo el privilegio de compartir una pequeña enseñanza. Sé que va a ser de bendición para todos nosotros, aún para estos jóvenes que están en ese proceso de formación, de formar su carácter, su temperamento, de afirmar sus pasos, de proyectar su futuro. Sé que esta enseñanza va a ser de mucha edificación para nosotros. Y quiero que me acompañen segunda de Timoteo 1:7, que es como el versículo de apertura. Dice el Señor en la Escritura: porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, Sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Hoy vamos a hablar de ese dominio propio y vamos a tocar un tema acerca de las emociones. ¿Cuántos saben que el ser humano por naturaleza es emocionalista? ¿Cierto? Estamos llenos de emoción, estamos plagados de emociones. Cuando somos niños, nuestras emociones son puras, son genuinas, a veces son hasta tal vez perturbadoras, ¿cierto? En la adolescencia, en la juventud, prejuventud, tienen ese desafío con sus emociones, con todas que los acongoja y que los llena, y a veces como que desborda en ellos su personalidad, su carácter, su temperamento, porque no han tal vez llegado a ese momento de poder controlar sus emociones. Y aún nosotros como adultos también a veces estamos llenos y llenos de emociones. Yo quiero que usted piense por un momento en un día suyo, desde que tú te levantas y tal vez te levantas con todo el ánimo, porque ahorita lo vamos a ver, las emociones tienen que ver mucho con el ánimo. Y tú te levantas de pronto con todo el ánimo del mundo, con todo el amor, con todas las ganas de tener un día súper. Pero te levantas y de pronto empiezas mal tu día. Tal vez tu esposo te ofendió, tal vez te cogió la tarde, tal vez peleaste con tu jefe en el transcurso del día, tal vez pues los que tienen vehículo, ¿cierto? El desplazamiento, o los que se desplazan en vehículo, sabemos que a veces es tedioso ese ir y venir, y en todo el transcurso del día vivimos diversas emociones, de ira, de enojo, tal vez de felicidad, tal vez de gozo, tal vez de alegría, ¿cierto? Y muchas veces esas emociones no son tan buenas, que cuando llegamos a nuestra casa o llegamos a nuestro lugar de resguardo, llegamos tan cansados, tan agobiados, muchas veces tan frustrados, que decimos: ¿qué pasó si yo me levanté con toda la actitud? Gracias. Y de eso nos está hablando Pablo aquí, porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando hemos alcanzado ese nivel del dominio propio, tengo el control sobre mis emociones, sobre mis sentimientos y sobre lo que yo permito que afecte mi vida o no. Conocemos emociones como ¿cuáles? Como la ira, como el enojo. ¿Qué otra emoción hay? ¿Ninguna? ¿No se les ocurre ninguna? El rencor, la frustración, la tristeza, ¿cierto? ¿Qué
la tiene la emoción, porque muchas veces confundimos la emoción con el sentimiento y no es lo mismo. La emoción es un sentir de una prolongación muy corta. Fue algo que tú sentiste en el momento, algo que te generó en tu ser desesperanza, frustración, enojo, ira, ¿sí? Contra la persona o contra la circunstancia que estás viviendo en el momento. Pero el sentimiento, aunque es un sentir, es algo mucho más prolongado. Entonces está el sentimiento del amor, está el sentimiento de la felicidad, pero muchas veces creemos que con nuestras emociones podemos llegar a suplir ese sentimiento, y por eso es que muchas veces nuestra vida es tan inestable emocionalmente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a veces digo, tengo un sentimiento de amor, eso va para los jóvenes, a ver, los que están enamorados, ¿cierto? No, y es que estoy enamorado, ¿cierto? Porque están en ese proceso de que sus hormonas están a viva piel y sus emociones muchas veces no les permiten saber qué es realmente ese sentimiento de amor, sino que yo creo que porque siento esas cosquillitas, que porque tal vez estoy en ese anhelo por verla, por verlo, es amor. Y a veces nuestras emociones nos juegan esa mala pasada y no es realmente amor. Muchas veces estamos en ese afán de encontrar la felicidad. ¿Cuántos no anhelamos nuestra felicidad, cierto? Nuestra paz, nuestro gozo, nuestra tranquilidad. Pero ¿qué pasa cuando esa felicidad es pasajera? Es porque realmente no he alcanzado esa felicidad, porque he permitido que mis emociones me engañen. Como les dije ahorita, las emociones son sensaciones muy cortas. Entonces yo vivo un momento de alegría, pero es un momento. Cuando yo realmente soy una persona feliz, a pesar de lo que pase afuera, nada me va a afectar mi felicidad. ¿Por qué? Porque he encontrado la plenitud en el Señor, porque he encontrado la plenitud en su palabra, y como nos ha enseñado muchas veces el pastor, a pesar de que el mundo afuera esté derrumbándose, cuando realmente mi dominio propio está en Cristo, nada de mis emociones van a derrumbarse ni van a permitir que yo me mueva sin de pronto hacer lo que el Señor no quiere. Por eso es que muchas veces nos prestamos para que nos hagan daño, para que jueguen con nosotros. ¿Por qué? Porque no tenemos ese dominio propio. La palabra emoción proviene del latín emovere, que significa el impulso que induce a la acción. Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos. Cuando se percibe un objeto, una persona, un lugar, un suceso o un recuerdo. Es aquellos que sentimos cuando percibimos algo o alguien. ¿Cierto? Yo creo que ahí está totalmente definido la palabra emoción. ¿Cierto? Cuando yo me golpeo, automáticamente mi cerebro genera una emoción de rabia, de dolor, ¿cierto? Si alguien me hace daño, mi cerebro automáticamente, y ayer lo veíamos en una película, hay una parte en el cerebro que se llama la amígdala, que es como la que percibe todo ese y genera los estímulos necesarios en las neuronas para responder a sus estímulos que generan en mí una emoción. Si a mí alguien me regala un detalle, si me dice una palabra bonita, ¿cierto? Todo eso genera en mí emoción. Emociones de alegría, emociones de tristeza. Las emociones son universales y comunes en todas las culturas. Es decir, todos somos emocionalistas porque somos creados a imagen de Dios. Y Dios es un Dios que se aira. Es una emoción. ¿Pero qué? Sabemos que Dios en su majestad y en su potestad, Él domina
sus emociones. Nosotros tal vez estamos en ese proceso de aprender a manejar nuestras emociones. Jesús fue un vivo ejemplo de aprender a manejar nuestras emociones. Incluso cuando él sintió celo por su casa, él se aisló, ¿cierto? Y volcó las mesas. Tuvo una reacción tal vez a la vista de muchos negativa, pero lo estaba haciendo porque tenía en su corazón esa emoción de ira de que su casa la habían cogido de plaza de mercado. Ahora quiero que visualicemos algo. Cuando una persona, cuando tú o yo, generamos en nuestra mente un pensamiento, ese pensamiento genera una emoción. Esa emoción a su vez genera una actitud. Sabemos que hay emociones positivas, emociones negativas. Así mismo muchas veces son nuestros pensamientos, ¿cierto? Aún siendo cristianos, muchas veces tenemos pensamientos negativos. Y esa actitud nos lleva a tener un comportamiento. Entonces, si yo estoy permitiendo en mi ser, en mi cabecita, en mi corazón, pensamientos que no van de acuerdo a la palabra, que van a generar en mí una emoción incorrecta, una emoción negativa. Por lo tanto, va a haber una actitud no correcta, una actitud muchas veces autodestructiva y por tanto un comportamiento indebido. Entonces, mire lo complejo que podemos muchas veces llegar a ser como seres humanos. Que uno, ¿cuánto no les va a pasar que uno dice, es que uno ni uno mismo se conoce, ¿cierto? Porque uno espera muchas veces reaccionar de una manera y reaccionas de otra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque así a veces trabaja la mente del ser humano. No sé si usted alguna vez ha estudiado la mente del ser humano, pero es bastante complejo. Entonces quiero que me acompañe. Vamos a ver un ejemplo que yo creo que muchos lo conocen, y es Jonás. Vamos a ver la actitud negativa que tuvo Jonás ante una demanda del Señor, ante una orden que Dios le había dado. Jonás era un profeta de Dios, ¿cierto? Que se encontraba ahí descansando y el Señor lo llama y le encomienda una tarea y le dice, si tú lees el capítulo 1, tú dices, bueno, pero ahí no dice qué pasó con Jonás, dice solamente Jonás se levantó y huyó. Y uno dice, pero ¿por qué huyó? O sea, ¿cuál fue la emoción que sintió Jonás en ese momento que lo llevó a huir? ¿Cuál fue el sentimiento que tuvo él en ese momento? Pues uno lo ve como una orden sencilla, ¿no? Simplemente le dijo, ve y dile a este pueblo, arrepiéntete, porque si no, vas a sufrir condenación. Y uno dice, bueno, ahí no dice. En el primer capítulo no dice, simplemente dice que Jonás escuchó la voz de Dios, se levantó y huyó para el otro lado. Y esa decisión, esa actitud, ese comportamiento que asumió Jonás ante la orden del Señor llevó a causarle problemas a una gran tribulación. Sabemos que en medio del viaje hubo turbulencia, todos empezaron a orar a sus dioses, ¿cierto? Cada quien respondió a esa situación que estaban viviendo. Y Jonás estaba totalmente desentendido. Dice que estaba durmiendo por allá. Entonces, miren las reacciones de Jonás, que uno dice, bueno, ¿y este señor en qué estaba pensando? Finalmente ellos lo llaman, le dicen, bueno, Jonásito, usted también, ¿quién es? ¿Qué pasó? Usted es el único como raro aquí. Y él les cuenta, no, yo sirvo al Dios vivo, vengo de tal parte, Y dice, échenme al agua porque es como la única solución. Y aunque ellos tenían esa emoción de temor, porque no sabían por qué estaba pasando lo que estaba pasando, pero también tenían temor de echar a Jonás. Muchas veces nuestras emociones nos llevan a hacerle daño a otras personas. El reaccionar ante una emoción tal vez negativa que estamos sintiendo y que tal vez no está la madurez en nosotros para decir, no voy a permitir
que esto que estoy sintiendo o esta emoción que me está afligiendo dañe a otros. Y eso fue lo que sucedió en este primer escenario. Jonás es echado al agua, se lo come un gran pez. Sabemos que en el capítulo 2 Jonás levanta una oración al Señor. El Señor lo escucha y nuevamente lo manda a donde tenía que estar. Y vuelve y le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Entonces esta vez hizo caso. Aceptó, aunque no había una actitud correcta en su corazón, que en el capítulo 4 lo vemos. No había una actitud correcta ante esa orden que el Señor le había dado, ante esa tarea que Dios le había encomendado. ¿Por qué? Porque en su corazón había enojo, había ira, había tal vez hasta rencor en contra del pueblo de Nínive. Y él conocía el carácter de Dios y sabía que si se arrepentían iban a alcanzar misericordia. Pero él, en su parecer, creía que ellos no merecían misericordia. Y yo creo que a muchos de nosotros a veces nos ha pasado, ¿no? Uno a veces ve el impío y uno dice: mi Señor, es que no merece tu misericordia, ¿cierto? Y son emociones que a veces nos inundan y como que lo llenan a uno de duda, de desasiego, de bueno, Señor, ¿y qué? Yo que tal vez llevo una vida recta, yo que tal vez esto, yo que tal vez lo otro. Y que a última hora se arrepintió, alcanzó tu misericordia. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestras emociones nos engañan. Y Jonás estaba inundado de tantas emociones negativas por el pueblo de Nínive que él creía, en su parecer, que no merecía misericordia. Y aunque hizo la tarea a regañadientas, tal vez no de buena manera, cumplió con la tarea. Y creo que muchos de nosotros a veces lo hacemos, ¿cierto? Es que el pastor sí molesta, es que el líder otra vez está ahí molestando, y entonces hacemos la tarea y vamos no con una actitud correcta, tal vez llenos de emociones negativas que inundan nuestro corazón de tristeza, que nos llenan de motivos, como dice uno hoy día, en contra de X o Y persona, porque creemos que tal vez lo hacen para oprimirnos, lo hacen tal vez para agobiar nuestro corazón, o porque uno dice: bueno, pero ¿por qué ve todo lo malo de uno? ¿Por qué no ve lo bueno que uno está haciendo? Y es ese proceso por el que Dios nos está pasando, porque como veíamos ahí, si Dios nos ha dado espíritu, es de no ser cobardes. Y si nos ha puesto pruebas difíciles, es porque Él sabe que las podemos resistir. Es porque Él sabe que tú tienes la facultad que Dios te ha dado. Tienes la habilidad para soportar, y con el poder de Dios, con el amor de Dios y el dominio propio, que ese te lo da el Espíritu Santo de Dios sobre ti, puedes cumplir ese propósito. Y vemos que Jonás cumple el propósito, pero en el capítulo 4 dice que pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y le dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Ahí se está contando por qué fue que él huyó. Porque sabía yo que tú eras Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites esta vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Y qué le dice Dios? ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y yo quiero que tú te preguntes hoy: ¿será que hago bien en permitir que tantas cosas que suceden a mi alrededor, o tantos sentimientos o emociones que genera la gente en mí, están siendo de bien para mí? Para mi vida emocional, para mi vida
espiritual, aún para nuestra vida física. He aprendido a través de los años que cuando tu espíritu, tu alma, tu ser, incluso muchas otras sectas lo hacen, está como mal, todo se ve hacia afuera, ¿no? Entonces tú reflejas todo lo negativo, tú reflejas la tristeza, reflejas la amargura, reflejas lo que está dentro de ti. ¿Por qué? Porque acumulamos y acumulamos y acumulamos y nos volvemos acumuladores. ¿Ustedes han visto esos programas de acumuladores? ¿Sí? ¿Alguien los ha visto? Eso es una cosa impresionante. Y a veces somos así. Entonces uno llega a los pies del Señor a orar. Uno dice, bueno, pero el Señor no me dijo nada, el Señor no me escuchó, el Señor esto, el Señor lo otro. Y uno dice, ¿por qué? Pero no te has evaluado, ¿será que es que tengo mi corazón tan lleno de emociones que no he vaciado, que no he sacado, de las cuales no me he liberado, que producen en mí tal vez falta de perdón, tal vez falta o capacidad de amar, capacidad de pedir perdón? ¿Sí? Porque una cosa es perdonar y otra cosa es pedir perdón. Algunos perdonan pero nunca piden perdón. Entonces, esas emociones muchas veces nos llevan a reflejar un mal comportamiento. Y hoy día sí que vemos nuestro mundo lleno de eso, ¿no? Aún dentro de la iglesia cristiana vivimos de los malos testimonios que son como el resultado de eso, de que tal vez yo no he sujetado mis emociones a aquel que me salvó, a aquel que me rescató. No he sujetado mis emociones, mis sentimientos de acuerdo a la palabra y al Espíritu Santo. No digo que sea el Espíritu Santo quien obre, sino que obviamente las emociones son de la carne. En Gálatas 5:22 es que habla de los frutos del Espíritu. Entonces esas son las emociones que debemos avivar en cada uno de nosotros. Y quería plantearles este ejemplo de Jonás, de cómo tal vez una mala actitud me puede llevar a mí a traer enfermedad sobre mi vida, a traer estancamiento sobre mi vida, a traer tal vez amargura sobre mi vida. ¿Por qué? Porque no he sujetado mis emociones al dominio propio. Yo tenía a mi hijo Matías, él tenía como unos 5 o 6 añitos cuando empezamos Home School, y una pastora era la que le daba clase. Ella siempre le decía, porque Matías siempre ha sido como muy eufórico, muy estar aquí, estar allá, no se puede quedar quieto en un solo lugar más de 5 minutos. Y ella siempre decía, Matías, tienes que decir sobre ti, Dios me dio espíritu, dominio propio. Y siempre todos los días lo ponía a decir eso, dominio propio. Y yo decía, ¿pero qué será dominio propio? O sea, un niño de 6 años. Entonces uno dice, difícilmente, si a uno le cuesta tener dominio propio sobre uno, sobre sus decisiones, sobre sus actitudes, ¿cierto? Sobre sus comportamientos, mucho más un niño pequeño. Por eso el Señor le dice a los papás, instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Porque el instruirlo es enseñarle cómo comportarse, cómo controlarse. Esa es nuestra tarea como padres. Tal vez a nosotros no nos enseñaron, sino a los golpes, ¿no? Usted se debe comportar así, usted debe ser así, usted debe decir o hacer. Pero hoy día, a través de la palabra, los que ya nos hemos convertido al Señor y conocemos, podemos enseñarle a través de la palabra que sí se puede. Sí puede controlar sus emociones, sí puede controlar sus sentimientos. A veces nuestras emociones nos llevan a tener comportamientos inaceptables. Sabemos que Jonás tuvo un comportamiento inaceptable, aún después de lo que vivió ahí en el capítulo
número 4. Seguía tal vez teniendo una mala actitud en la labor que Dios le había encomendado. Y no sé, hemos estado en ese proceso, los que somos papás, ¿cierto? Los que tenemos adolescentes, en ese proceso de aprender a conocer las emociones de nuestros hijos, de enseñarles a ellos cómo sujetar tal vez esas malas emociones, esos malos deseos que el enemigo o que nuestra propia concupiscencia, como dice la palabra, nos lleva a tener actitudes incorrectas. Debo estar apercibido de mis emociones. Primera de Tesalonicenses 5:6 dice: entonces no debemos ser como los demás, ni estar dormidos, sino estar despiertos y tener dominio propio. Entonces, aquí nos está enseñando la palabra que no debemos ser como los demás, o sea, que no debemos reaccionar como los demás. Ante X o Y circunstancia, un cristiano no puede actuar de la misma manera que un impío. ¿Por qué? Porque la gente espera de nosotros que actuemos con sabiduría, con sensatez, no por emociones. No por emociones. Debemos estar atentos, debemos estar despiertos. Antes de una caída o antes de pronto de caer como en X o Y tentación, debemos apercibir de qué emociones estoy permitiendo yo que están despertando en mí el deseo por X o Y circunstancia, que sé que a Dios no le agrada y que sé que tal vez eso llegaría a apartarme de Dios. Primera de Pedro 1:13 dice: por eso preparen su mente para servir y practiquen el dominio propio. Pongan toda su esperanza en el generoso amor que se les dará cuando llegue Jesucristo. Entonces miren que tengo que poner en práctica, o sea, tengo que ser hacedor. Entonces, el tener el control y el dominio sobre mí, el de que mi sí sea sí, el de que mi no sea no, el aprender a decir no cuando tengo que decir que no, y el de aprender a buscar la dirección del Señor cuando tal vez tengo dudas de no saber si es sí o si es no, ¿cierto? Porque a veces nos apresuramos a tomar decisiones sin estar seguros, simplemente por la emoción que me generó en el momento, que tal vez mi cerebro, por eso la palabra dice que el corazón del hombre es engañoso, que nos engaña y nos dice: si es por ahí, hágale, sí, diga que sí, y terminamos haciendo cosas que no toca hacer, o terminamos haciéndonos daño nosotros mismos porque prestamos nuestro corazón para eso. Mi confianza y mi esperanza debe estar en Él. Primera de Pedro 5:7 dice: confíen a Dios todas sus preocupaciones porque Él cuida de ustedes. Muchas veces nuestras emociones nos llevan a tener cargas de más, a tener tribulaciones, aflicciones que no deberíamos estar llevando. ¿Por qué? Porque no hemos confiado en aquel que nos llamó, en aquel que sabemos que puede ayudarnos y que puede guiarnos a llevar esas preocupaciones y a tomar las mejores decisiones. Primera de Pedro 5:8 dice: tengan dominio propio y manténganse en alerta. Su enemigo el diablo anda por ahí como un león hambriento buscando a quien devorar. Entonces, tenemos que mantenernos alerta siempre, y más nosotros como hijos de Dios, que estamos expuestos a la seducción del mundo. Hoy en día se habla mucho de la hipersexualidad que ofrece el mundo.
a través de los medios digitales, a través de los medios de comunicación. Por eso es que tenemos que cuidarnos mucho de lo que vemos, mucho de lo que oímos y también mucho de lo que hablamos. ¿Por qué? Porque eso genera en nosotros esas emociones y eso nos va a llevar a tener actitudes y a tener comportamientos que tal vez desagradan al Señor. Hay un versículo, si quieres ponlo en versión PT, Proverbios 29:11. Creo que esa la tengo. Sí. Es muy brusca la palabra. Yo cuando lo vi, yo dije, Dios mío, somos brutos. El bruto da rienda suelta a su enojo, pero el sabio se controla a sí mismo. En la Reina Valera dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, pero el sabio al fin la controla. La Biblia habla mucho de la emoción de la ira, y siempre habla de la ira, del enojo. Puedo deducir yo que es porque el hombre siempre actúa de manera brusca ante cualquier situación, ¿cierto? Es como la primera emoción que uno puede llegar a sentir ante una situación negativa, obviamente, pero esa ira o ese enojo puede llevarnos a cometer acciones malas. Vemos ahí mucha gente que de pronto en la calle porque le dijo una mala palabra, porque de pronto te cruzó el carro, ¿sí? O porque tal vez alguien te trató mal y tú contestas igual. Entonces nos estamos dejando llevar de la ira y tal vez podemos salir perjudicados, ¿no? De pronto nos pueden golpear, nos pueden tratar peor, bueno, muchas cosas se pueden ver. Efesios 4:26 dice, airaos pero no pequéis. Entonces miren que las emociones nos pueden llevar a pecar. Entonces, si somos personas sabias, si somos personas preparadas en la palabra, vamos a saber cómo actuar. Vamos a saber que a pesar de que mi hermano o mi hermana me genere una mala sensación o me genere tal vez como un sentir negativo, yo debo ser sabio para contrarrestar. Debo ser sabio tal vez aún para ayudar a esa persona a saber cómo actuar. Nosotros tenemos una discípula y ella es muy acelerada, como muy carnal, diría uno. Sí, porque ella se deja llevar esas emociones. Y le dijeron una palabra y ella dijo dos. Y le propusieron eso y entonces ella va más adelante. Como que no lleva las cosas con calma, como no espere, primero evalúe. Acuérdense que usted es una hija de Dios, usted no puede, uno dice rebajarse, no, sino ponerse como al nivel de la otra persona. ¿Sí? No es que usted sea menso, sino está siendo manso. ¿Por qué? Porque la palabra está en usted, porque el dominio propio está en usted y usted sabe cómo responder ante esas emociones. Como veíamos al principio, muchas veces nuestro día no es el día que esperábamos cuando nos levantamos, y muchas veces uno vuelve a su casa cargado de sentimientos y te desquitas con el uno y te desquitas con el otro. Vemos muchos hogares que mamá trabaja o papá trabaja, ¿cierto? Y cada quien en su lugar donde está desarrollando sus actividades está expuesto a muchas adversidades, a muchas diferencias, al maltrato. Y cuando llegan a casa, tal vez ese cúmulo de cosas que hemos permitido, que hemos dejado que entren en nuestro corazón, cuando llegamos a nuestra casa la recargamos sobre nuestros hijos. Entonces, lo que yo les decía al principio, todos esos pensamientos que yo tuve durante el día generaron en mí tantas emociones negativas que llego con esa actitud negativa a mi casa y obviamente voy a tener un comportamiento inadecuado. Voy a maltratar a mi esposo, voy a maltratar a mi esposa, voy tal vez a maltratar a mis hijos.
2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿De qué? De que hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, la tristeza que produce muchas veces el Espíritu Santo en nosotros es esa convicción de que estamos haciendo algo mal. Es esa convicción que me permite a mí ver y entender que lo que estoy haciendo es incorrecto. Y esa tristeza debe producir en mí ¿qué? Arrepentimiento. Porque si no, la tristeza que ofrece el mundo en nosotros nos lleva a muerte. Amén, hasta ahí vamos bien. Sabemos que el ser humano por naturaleza es un cúmulo de sensaciones y emociones, como la tristeza, el dolor, la angustia, la decepción, la ira, el rencor, etc. Son aquellas emociones por las cuales solemos luchar y que siempre estarán presentes en algún momento en nuestro corazón. Siempre, cada día, vamos a vivir un mundo de emociones. Somos seres de carne que sentimos, que nos condolemos, que obviamente estamos expuestos a tener emociones negativas o emociones positivas, pero que soy yo la persona que permito hasta dónde esas emociones afectan mi comunión con Dios. Hoy día vemos mucha gente que en ese afán del mundo, en ese afán por suplir, por tener o qué sé yo, se han olvidado de Dios y han dejado a Dios en último lugar. Muchas emociones alteran mi ánimo de manera intensa y pasajera, desagradable y penosa, porque va acompañado de cierta frustración. Entonces, podemos ver que muchas veces cuando permitimos el acumular, tal vez no vaciarnos de esas cosas, eso suena feo, pero es una comparación. Muchas veces lo comparo como la caneca de basura. ¿Tú qué echas en una caneca de basura? Lo que nos sirve, ¿cierto? Y a veces nosotros somos sagaces recibiendo todo lo que nos sirve. Y entonces somos como ese cesto de basura que recibe y que recibe y que recibe y que recibe. Y yo creo que por eso la Biblia dice que oremos en todo tiempo, en todo lugar. ¿Por qué? Porque muchas veces esas pequeñas cositas no nos dejan tener una comunión con el Señor, no nos permite desarrollar nuestra vida espiritual con Dios. ¿Son importantes las emociones para el desarrollo de mi vida espiritual? Estas emociones pueden acercarnos o alejarnos a Dios. Frente a la frustración por una petición no contestada en nuestros términos por Dios, podemos tal vez decidir no querer estar con Dios, ¿cierto? Y muchos lo hacen, hoy lo vemos. Frente a un momento de alegría y gozo por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, podemos decidir buscar más a Dios. Entonces, mire que somos como esas personas duales, que si sí recibí, entonces sí me quedo y sirvo, pero que si no recibí, entonces no, Dios no me escucha y mejor no sirvo, mejor no vuelvo. La emoción que sentimos frente ante la alabanza puede hacernos decir que necesitamos de Dios en todo momento, pero cuando llega a nosotros una prueba y genera ira, no actuamos de la misma manera. Entonces, miren cómo muchas veces permitimos que en nuestra vida haya esa dualidad. Si recibo algo positivo, entonces
sí, actúo de manera positiva. Pero si recibo algo negativo, entonces no. Tengo una actitud negativa. Tenemos que cuidarnos mucho en la adoración y en la alabanza de no generar emociones, sino que de verdad haya un despertar en nuestro corazón por adorarle, por exaltarle, por estar en esa comunión con Dios. Hoy vemos muchos altares llenos de emocionalismo espiritual. Entonces generamos toda una atmósfera, ¿cierto? Con luces, con super cantantes, con una voz así, no es ni siquiera una voz linda, sino son voces sensuales que te llevan como allá a irte. Entonces tú en tus emociones, para los que no han madurado espiritualmente, entonces dicen: yo sentí la presencia de Dios. Pero salen de la iglesia y ante la primera circunstancia o adversidad o prueba o cualquier cosita mínima que les pase, se nota que realmente no tuvo esa conexión con Dios, no hubo realmente una comunión con Dios, fue simplemente emoción en levantar las manos, en tal vez derramar mis lágrimas. Pero realmente si yo derramo mis lágrimas aquí es porque Dios está haciendo algo en mí. Y en eso el ser humano es bien engañoso. Por eso uno muchas veces no se cree de cuando levantamos las manos o de cuando esto, porque uno no sabe. Solo Dios sabe, solo Dios conoce los corazones. Pero sí debemos cuidarnos nosotros en caer tal vez en ese error. Y eso lleva al siguiente punto. ¿Las emociones pueden llegar a ser manipuladas? Claro que sí. Encontré un discurso de Adolfo Hitler. Adolfo Hitler es catalogado como uno de los más grandes oradores del siglo XX. Sus discursos eran capaces de levantar al más apático, o sea, movía gente. Se dice que cuando preparaba sus discursos a la nación alemana, gritaba y vociferaba como si tuviese a todo un público enfrente. O sea, podían ser 2 o 3, pero igual él gritaba como si hubiera un estadio. Sus discursos estaban llenos de capacidad emotiva y sabía cómo manipular a la gente, y a decir verdad, supo cómo manipular a toda una nación. Y acá hay un pequeño párrafo del discurso. La fuerza que mueve avalanchas políticas y religiosas es el mágico poder de la palabra hablada, y solo eso. Entonces sí podemos ser manipulados. Las grandes masas de gente pueden ser movidas solamente en el poder de los discursos, y eso lo vemos en nuestro país, ¿no? Tenemos grandes políticos y engañadores que mueven a la población a su gusto y que mueven las masas simplemente con un discurso que lo que hace es llegar a la emoción. Claro, como conocen la necesidad del pueblo, con un buen discurso llegan a esa necesidad a través de las emociones de nosotros y hacen que se muevan las masas. Todos los grandes movimientos son movimientos populares, erupciones volcánicas de las pasiones y de los sentimientos emocionales humanos, fomentados bien por crueles dioses del dolor. Entonces usan el dolor de la gente. O por la antorcha de la palabra arrojada entre las masas, no por chorros de limonada de las estetas literarias y de los héroes de salón. Entonces mire cómo puede ser tan vulnerable el ser humano en ser manipulado por sus emociones. Alguien que lo acompañaba era Joseph Goebbels, que fue el encargado de llenar a la gente de sentimientos de orgullo y promover el odio. El odio es una emoción, pero el odio puede llegar a convertirse en un sentimiento porque puede ser algo constante en nuestras vidas. Eso lo ve uno mucho en los jóvenes hoy día. El odio y el rencor tal vez hacia sus padres,
hacia sus hermanos, hacia sus abuelos, por lo que han vivido, ¿cierto? Y eso hacía ese movimiento de Hitler, usar las emociones del pueblo, las necesidades del pueblo, acomodarlo a su propósito, y así logró matar a tantos judíos. A este hombre se le atribuye la frase célebre: si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en una verdad. Entonces, mire lo vulnerable que podemos ser y podemos caer en los engaños del enemigo. Y eso hace el enemigo. Él nos habla y nos habla y nos habla y nos habla hasta que nosotros no lo creemos y terminamos haciendo lo que el enemigo. Cuando no sabemos controlar nuestras emociones y no somos dueños de ellas, somos más vulnerables a cualquier medio, a cualquier persona o a cualquier masa que desee manipularnos como personas, aún como creyentes. La misma palabra lo dice: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, tenemos que cuidarnos de las falsas doctrinas. Y hoy sí que vemos en los altares falsas doctrinas que mueven masas. ¿Por qué? Porque mueven las emociones de la gente. Pero realmente esas emociones me están llevando a arrepentimiento. Realmente hay una conversión genuina en esas multitudes. Realmente esas almas llegarán delante de Dios. Mire que la misma palabra lo dice: muchos falsos profetas se levantarán. Nosotros vemos a través de la historia grandes pensadores, grandes oradores que movieron masas. Ahora en el feminismo vemos cómo mueven y manipulan los pensamientos de las mujeres para cumplir un propósito nefasto que va en contra de toda la integridad de la mujer. Pero son tan sagaces de, como decía este hombre, decir y repetir tanto una mentira que terminamos la creyendo. Y tenemos que guardarnos de eso. ¿Qué nos dice la Biblia respecto a las emociones? Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y sabemos que de allí salen nuestras emociones. Entonces debemos cuidar nuestras relaciones interpersonales, debemos cuidar nuestra comunión con Dios, debemos cuidar nuestra relación como familia, porque aún dentro de la misma familia podemos, con nuestras actitudes o nuestros comportamientos, generar malas emociones. Dice también la palabra: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Entonces, cuando yo decido amar realmente al Señor con todo mi corazón, estoy haciendo un acto de entregar mis emociones a Dios, mis sentimientos a Dios, y que sea Él quien ordene, que sea Él quien ponga en orden cada una de las cosas y cada uno de mis pensamientos. Y ya para terminar, dice 1 Corintios 14:20, dice: hermanos, no seáis como niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Entonces, debemos tener un pensamiento maduro, y ese solamente nos lo da el Señor. Solamente a través de esa comunión con Dios, a través de su palabra, a través de esa comunión con el Espíritu Santo, que yo tanto les recalco cada vez que tengo la oportunidad de predicar, porque es que es Él, es la voz del Espíritu Santo,
es su presencia la que va conmigo, la que me ayuda a poder combatir todas esas luchas. Siempre vamos a tener luchas. Jóvenes, jovencitas, Laurita que ya está en edad preadulta. Y nosotros como adultos siempre vamos a estar enfrentados a que el enemigo quiera controlar nuestros pensamientos, y esos pensamientos están ligados a nuestras emociones. Por eso la palabra es muy clara cuando dice: guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, si tú tienes una vida negativa, es porque has permitido en tu corazón que el enemigo te bombardee de tantos pensamientos, que estás tan lleno de emociones que destruyen tu ser, que destruyen tus sueños, que destruyen tus anhelos, que destruyen el propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros, aún de aquellos que tal vez nos ven a través del internet. Muchas veces no solo somos contaminados y controlados por nuestras emociones, sino que con ellas apartamos al Espíritu Santo que habita en todo creyente. Él es la única persona que nos puede dar la fortaleza para dominar nuestras emociones, ya sea la ira, el temor, la angustia, la desesperanza, la alegría o la desdicha. Y como leímos al principio, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces yo quiero invitarte hoy, iglesia, a que tú pongas tus emociones delante del Señor, que tú puedas decirle: Espíritu Santo, enséñame a tener dominio propio sobre mí, para que cada decisión, cada oportunidad que se presente en mi vida, yo tenga la sabiduría, tenga la certeza, tenga la convicción de que mi actuar es conforme a la palabra, y que no voy a actuar por emociones, que no voy a actuar por manipulación, que no voy a actuar porque otros dicen, y no me voy a dejar llevar o arrastrar por corrientes que muchas veces traen solo destrucción a nuestras vidas. Amén. Este era el pequeño mensaje que quería compartirles el día de hoy. Espero que sea de edificación. Para mi vida lo ha sido, y quiero que oremos antes de terminar para pedirle al Señor que sea Él trayendo ese espíritu de convicción en nosotros, que sea trayendo Él como ese despertar en nosotros de poder entender y de poder creer, porque muchas veces no creemos, y si no creemos pues no entendemos, ¿cierto? No cuestiona muchas veces, como Jonás cuestionó a Dios. Muchas veces nosotros también cuestionamos al pastor, cuestionamos a nuestros padres, cuestionamos a nuestro jefe, y andamos cuestionando todo, pero nunca nos tomamos el tiempo de ir a la presencia del Señor y decir: bueno, Señor, ¿cuál es tu dictamen final? Amén. Cerramos nuestros ojitos por un momento y digamos: Padre amado, bendito Dios, hoy ponemos, Señor, una vez más nuestras vidas delante de ti, creyendo, Señor, que tú tienes el control de ellas. Hoy queremos, bendito Dios, poner nuestras emociones delante de ti, sean negativas, sean positivas, sean pensamientos, Señor, que tal vez el enemigo ha puesto en mi corazón, que tal vez mi carne ha puesto en mi corazón, y que me han llevado a apartarme, que me han llevado a tener actitudes incorrectas, que tal vez han dado como fruto un comportamiento inaceptable delante de ti. Por eso hoy quiero pedirte, Señor, que me perdones, que perdones mis malas decisiones, que perdones mis malas acciones, y que me perdones, Padre, porque tal vez no he tenido la madurez para entender lo que es tener el dominio propio sobre mí, sobre mi carne, sobre mis pensamientos, sobre mis emociones, sobre mis sentimientos, porque tal vez no he entendido aún, Señor, lo que tú anhelas de mí. Por eso hoy te pido, Espíritu Santo, que seas tú tomando mi vida en tus manos, y que de hoy en adelante, Señor, me ayudes a sujetar mis pasiones, a sujetar mis emociones a ti, Espíritu de Dios.
que tenga, Señor, el oído fino para escuchar, que tenga ese oído, Señor, atento a tu voz, que sea mi corazón, Señor, atento, para que en mi caminar, Señor, no vuelva a errar, no me vuelva a equivocar, pero sobre todo que no vuelva a tomar decisiones solamente llevado por emociones, por vanos pensamientos o por vanos anhelos. Pongo tu palabra, Señor, delante de mí y te ruego que sea sembrada en mi corazón y que sea dando fruto en mi vida. Aún, Padre, para enseñarle a mis hijos y a cada persona que tú pongas alrededor mío. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y te damos gracias por tu presencia. Alabamos y bendecimos tu nombre y bendecimos tu santa palabra, Señor, que es la que nos edifica y que es la que nos enseña. Sabemos, Señor, que tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así lo creemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos despedimos para aquellos que nos están viendo por Facebook. Dios les bendiga. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para ustedes. Recuerden, todos los sábados 7 de la noche estaremos transmitiendo la palabra de Dios desde este lugar. Bendiciones.